Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Conocer la biodiversidad de los suelos es fundamental para poder entender sus funciones y para poder aprovechar mejor el recurso suelo. El suelo de conservación está sufriendo una urbanización irregular intensa. Varios estudios mencionan que entre 2000 y 2020 hay aproximadamente 2.500 hectáreas del suelo de conservación que han sido urbanizadas ilegalmente. También se vuelve más difícil garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos cuando los suelos están degradados que cuando están sanos. Y una alternativa en ciudades, megaciudades como la Ciudad de México, es el voltear a ver los famosos tecnosuelos. Los suelos. La vida que pisamos. Carla, ¿te has fijado que, aunque no lo notemos a simple vista, existe una extraordinaria vida bajo nuestros pies? ¿Existe? Existe. El suelo está compuesto de plantas, microorganismos, minerales y materia orgánica, Oscar. Es correcto. Es el soporte y el gran proveedor de alimentos. Así es. Es el responsable de limpiar, filtrar y almacenar agua. Esa fina capa del planeta que los humanos pisamos a diario. Regula el clima y las inundaciones y elimina el dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera. Es como la piel de la corteza terrestre. Ajá, pero ¿cómo se forma el suelo? ¿Cómo se formará? Tuvimos una plática muy interesante sobre este tema con Elena Kotler-Ábalos, doctora en Ciencias Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agronómicas en Gembloux, Bélgica, e ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Escuchémosla. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Buenos días, querida gente de Frecuencia Ciencia. En esta ocasión vamos a platicar con Elena Kotler-Ábalos. Ella es doctora en Ciencias Agronómicas por la Universidad de Liège-en-Blau en Bélgica y cuenta con una maestría en geomorfología. Actualmente se desempeña como investigadora titular en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial en la Ciudad de México. Doctora Elena, es muy importante comprender qué es el suelo y cuál es su proceso de formación. ¿Puede explicarnos? Buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa. Para comenzar a conversar sobre los suelos, es necesario aclarar que el suelo es un cuerpo natural que se desarrolla a partir de la interacción entre el material parental, es decir, el sustrato, las rocas o sedimentos, con la vegetación que proporciona materia orgánica, la presencia de agua y de oxígeno, y todo ello influenciado por el relieve y el manejo que se le dé al suelo. Este proceso es lento. Para dar una idea, se menciona que 1 centímetro de suelo puede formarse a lo largo de siglos. La formación del suelo depende del agua que descompone las rocas y aporta humedad, del viento que puede erosionar y aportar partículas, el sol que regula la temperatura y la actividad biológica, y las raíces de las plantas que fracturan las rocas y aportan materia orgánica. Doctora, desde una perspectiva ambiental, ¿qué papel juegan los suelos y cuál es su importancia en los procesos ecosistémicos? Desde una perspectiva ambiental, los suelos juegan un papel fundamental en los procesos ecosistémicos porque son la base que sostiene a la vida terrestre y regulan múltiples funciones vitales para el equilibrio del planeta. Los suelos no son una capa inerte de tierra, sino son ecosistemas vivos que albergan comunidades complejas de bacterias, hongos, insectos y otros organismos. Esos organismos interactúan constantemente entre sí, descomponiendo materia orgánica, reciclando nutrientes y manteniendo la fertilidad del suelo. Además, los suelos regulan el ciclo del agua al controlar la infiltración
y la retención del agua ayudan a mantener la humedad necesaria para las plantas y así prevenir inundaciones. También son claves en el ciclo de carbono al almacenar grandes cantidades que de otro modo se liberarían a la atmósfera como gas de efecto invernadero. Por todo esto, los suelos actúan como motores invisibles que sustentan la biodiversidad, la productividad agrícola y la estabilidad climática, y son indispensables para la salud de los ecosistemas y, en consecuencia, para el bienestar humano. Oiga, ¿qué es la degradación del suelo? ¿Qué lo provoca? ¿Y cómo la podemos evitar? Los suelos son frágiles y están sujetos a procesos de degradación. La degradación del suelo se puede entender como un proceso antrópico mediante el cual pues el suelo pierde sus propiedades físicas, químicas y biológicas, afectando su capacidad para sostener la vida y producir alimentos. Esta problemática puede ser causada por diversos factores, entre los cuales destacan la erosión provocada por el agua y el viento, además la compactación que puede estar generada por el uso excesivo de maquinaria pesada o el pisoteo constante del ganado, que reduce la porosidad y entonces limita la infiltración de agua y de aire. También la contaminación del suelo es muy importante por productos químicos, metales pesados o residuos tóxicos, al igual que la salinización. Otro factor importante es la pérdida de materia orgánica, el resultado de prácticas agrícolas intensivas o la deforestación que disminuye la fertilidad y la actividad biológica del suelo. Y algo muy importante es que todas estas causas de degradación de suelos provienen de problemas sociales, no son causas ambientales, sino más bien la degradación de suelos es un problema social y muchas veces político. Lo que hace mucha falta es la divulgación correcta de este conocimiento y también la evaluación de las prácticas que se están realizando. Y como no se monitorean y no se evalúan, entonces no se conoce a ciencia cierta su efectividad. Ante todo esto, doctora, tenemos entendido que el 50% del territorio de la Ciudad de México se encuentra clasificado como suelo de conservación. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de suelo de conservación? El suelo de conservación es una categoría de uso del suelo que está establecida por la Ciudad de México, que busca proteger áreas ecológicas claves, ¿no? Principalmente se ubica en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad, y representan aproximadamente el 59% del territorio de la Ciudad de México. Y bueno, y sí cumple funciones muy importantes para el bienestar humano y ambiental, ¿no? En esta zona, en este suelo de conservación, está legalmente destinado a funciones ambientales y rurales, por lo cual no se permite la urbanización ni el cambio de uso del suelo. A pesar de esta normatividad, el suelo de conservación está sufriendo una urbanización regular intensa. Varios estudios mencionan que entre 2000 y 2020 hay aproximadamente 2.500 hectáreas del suelo de conservación que han sido urbanizadas ilegalmente, y otros estudios indican que hasta un 10% del suelo de conservación presenta ya usos urbanos. Doctora, una última pregunta. El suelo es el reflejo de la salud y buen funcionamiento de los y agroecosistemas. ¿Cómo se logra esto? El suelo sano, un suelo de buena calidad, entonces es base de la vida. Para que refleje un ecosistema equilibrado, es necesario cuidar su estructura, biodiversidad, capacidad de regeneración, y esto se logra con prácticas que mantienen cobertura vegetal, que se reduce el uso de agroquímicos, que incorporan materia orgánica y favorecen la infiltración del agua. En agroecosistemas es clave diversificar los cultivos, rotar los cultivos, usar abonos orgánicos, pero en las ciudades también tenemos bastante por hacer. Por ejemplo, esta costumbre de barrer las hojas de toda la hojarasca de nuestros parques es una pésima práctica, ya que lo que estamos impidiendo es la entrada de materia orgánica a los suelos. Estamos impidiendo que los árboles, que la vegetación de nuestros parques tengan los nutrientes. Entonces, acá en las ciudades también tenemos mucho que aprender y mucho que hacer para hacer un mejor manejo de los suelos en nuestras áreas verdes. Doctora, pues le agradecemos mucho su participación y con esta información nos vamos a la siguiente sección. Datos curiosos.
Los suelos son fundamentales para la vegetación que se cultiva o se gestiona para producir alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales. El 95% de nuestros alimentos viene de ellos, por lo que unos suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables. Su gestión sostenible, como se hace en la agricultura de conservación, podría incrementar hasta un 58% la producción de alimentos. Noé Manuel Montaño Arias es doctor en ciencias por el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, académico en el Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde hace 15 años, investiga la fertilidad y microbiología de los suelos. Conversamos con él sobre los múltiples beneficios de los suelos. Obtenemos de los suelos otros servicios que muchas veces no valoramos, ¿no? Por ejemplo, los suelos son un sistema que puede capturar carbono, dióxido de carbono, que tanta lata nos está dando en la atmósfera porque está promoviendo el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? En los suelos podemos estar secuestrando por largo tiempo grandes cantidades de carbono. Se dice que los suelos son un almacén muy importante de carbono porque almacenan hasta 3 veces más que la vegetación y la atmósfera juntos. 3 veces más carbono que la vegetación y la atmósfera juntos. Además de que regulan también funciones hídricas, nos brindan materias primas, utilizamos por ejemplo para la construcción, ¿no? Son reservorios también de materiales, nos cuentan nuestra historia en el planeta, ¿no? Los tecnosuelos son mezclas de residuos orgánicos e inorgánicos. Se utilizan para crear milpas urbanas, jardines y azoteas verdes, así como para hacer labores de revegetación y evitar inundaciones o encharcamientos. El doctor Noé Manuel Montaño nos habló a detalle sobre los tecnosuelos. Es un vacío que hemos estado de alguna manera dando la vuelta, aunque sí hay un grupo de colegas, ¿no?, en algunas instituciones que están estudiando los suelos urbanos. Entonces, estos suelos que en su mayoría hemos utilizado para construir, digamos que se mantienen como unas pequeñas islas en algunos de los bosques, de los parques o de los camellones que tenemos en la ciudad, y que de alguna u otra manera y en el suelo ocurre una serie de procesos que permiten mantener la poca vegetación que resguardamos en las ciudades. Y una alternativa en megaciudades como la Ciudad de México, es el voltear a ver los famosos tecnosuelos, aquellos suelos que se originan a partir del depósito de desechos, productos pues, de todas las tecnologías que hemos generado, ¿no?, de materiales de construcción, desechos tanto inorgánicos y orgánicos, y que podemos de alguna manera aprovechar. También está toda la cuestión relacionada con suelos artificiales, que podemos nosotros obtener alimentos que podemos cosechar, por ejemplo, en las azoteas, las famosas azoteas verdes, ¿no?, o a una pequeña escala, y que de alguna u otra manera suman también a la sustentabilidad de ciudades pues tan grandes y complejas como la Ciudad de México. Yo creo que tenemos que poner un poco más atención justo en los suelos urbanos. Ciencia en México. En los suelos habitan hongos, bacterias y ácaros. Son microscópicos e imperceptibles a simple vista. Otros, como las hormigas y lombrices, nos resultan más cercanos. Todos ellos conforman la biodiversidad de los suelos y son organismos que cumplen funciones que relata Roberto Garibay Origel, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que un suelo sea productivo, requiere que el suelo tenga vida y que esa vida favorezca el reciclaje de nutrientes en el suelo, favorezca la disponibilidad de agua en el suelo, evite la erosión, etc. Todos estos organismos que conforman la biodiversidad del suelo
en conjunto proveen esas funciones y hacen que los suelos sean productivos en dos sentidos. En los ecosistemas, para que podamos tener bosques y selvas, y en los agroecosistemas o en los sistemas agrícolas, para que podamos producir alimentos. Entonces, conocer la biodiversidad de los suelos es fundamental para poder entender sus funciones y para poder aprovechar mejor el recurso suelo, que hay que recordar que el recurso suelo es un recurso no renovable y que México tiene un problema muy serio. Tiene más del 50% del territorio nacional, tiene algún grado significativo de erosión. Encabezó el proyecto del Atlas de la Biodiversidad de los Suelos en México, que inició en 2023 y ha dado resultados para comprender y mejorar la funcionalidad de los ecosistemas. De ahí derivó el estudio sobre suelo de la Ciudad de México, en lo que se conoce como la zona rural que abarca Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta. Para la Ciudad de México te puedo comentar que en 2023 muestreamos 50 sitios. De esos 50 sitios, 25 sitios se encuentran en bosques y ecosistemas naturales, es decir, praderas, bosques, matorrales. Y otros 25 sitios son parcelas agroecológicas que están siendo apoyadas por el programa Altépetl. Entonces, en estas parcelas agroecológicas se producen alimentos de manera sustentable, de manera orgánica, sin usar agroquímicos. Y nuestra hipótesis era que en estas parcelas, debido a que se llevan a cabo prácticas amigables, digamos, con la naturaleza, debía haber una diversidad significativa de vida en el suelo. Con esta investigación, la capital del país se convierte en la primera en contar con un inventario completo de la biodiversidad de sus suelos. La Ciudad de México es en este momento el primer estado de la República Mexicana con un inventario completo de la biodiversidad de sus suelos. Y los números son los siguientes. En el suelo de conservación de la Ciudad de México, es decir, en la zona rural, hay algo así como 82,000 especies diferentes de organismos que viven en los suelos. De estos, 61,300 son bacterias, 18,000 son hongos, 1,750 son animales. Entonces, bueno, la verdad es que son números bastante significativos, sobre todo si uno considera que la idea que tenemos sobre la Ciudad de México es que es un área urbanizada en donde ya casi no hay nada de vida, ¿no? Pero la realidad es que el suelo de conservación de la Ciudad de México es más del 50% del territorio de la entidad federativa Ciudad de México, y ahí pues sigue habiendo una cantidad muy significativa de organismos que habitan en los suelos. Para Frecuencia Ciencia, Alejandra Leal Miranda. Carla, al pisar el suelo, debemos recordar que ahí abajo ocurren múltiples funciones. Tienes razón. Se trata de un micromundo complejo y bien estructurado que hace posible nuestra existencia y supervivencia. Sí, por eso debemos considerar a los suelos como un bien de interés público. ¿Y qué opina la gente de los suelos? Vamos a escucharlos. Vamos. Para mí, lo primero que se me viene es vegetación, movimientos de la tierra y socavones. Duro, fangoso y verde. Piso y tierra. Soporte firme para desplazarse. Natural, sucio y duro. El suelo en 3 palabras yo lo definiría como firme, sustento y apoyo. Tierra, fresco y húmedo. Pisar, firmeza, seguridad. Base de apoyo. Para mí el suelo es vida, agua y energía. Los suelos están en peligro, sobre todo por la actividad humana. 1/3 de los suelos del mundo ya están degradados y la tendencia va en aumento. Hay varias amenazas, como la erosión del suelo por el viento, el agua y la labranza. Y la contaminación también es un factor. ¿Qué te parece si mejor le damos la palabra a Dulce Flores, maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México? Ella nos platicó de cómo sucede la degradación de la tierra. La degradación de la tierra es un proceso en el que el suelo y otros componentes del paisaje
pierden su capacidad para sostener la vida y brindar servicios esenciales, como la producción de alimentos, la regulación del agua y el mantenimiento de la biodiversidad. En resumen, es una pérdida progresiva de la salud del suelo y del ecosistema que lo rodea, muchas veces causada por un uso intensivo o también por un uso inadecuado del terreno. Por ejemplo, podemos tener la pérdida de fertilidad de los suelos, que es cuando ya no nos están brindando la misma productividad en las parcelas agrícolas. También podemos ver otros grados de degradación más avanzada con erosión del suelo por viento o por agua. Por ejemplo, cuando vemos estas cárcavas en los suelos, que son los hoyos que se van formando cuando pasan grandes cantidades de agua. Otras formas de degradación, por ejemplo, son la compactación, cuando ya vemos el suelo muy apisonado, la salinización, que es cuando vemos una capita blanca encima de los suelos. Y bueno, si hablamos de los impactos de degradación, el deterioro también de la calidad del agua, porque los suelos funcionan como filtros del agua, y cuando hay un deterioro en la calidad, pues es porque los suelos ya no están tan sanos. También los suelos, cuando se encuentran degradados, van a emitir más carbono al ambiente y van a tener menos capacidad, por ejemplo, de retención del agua. Y pues les va a costar también más trabajo recuperarse ante eventos extremos como sequías o lluvias intensas. También se vuelve más difícil garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos cuando los suelos están degradados que cuando están sanos. Varias de estas amenazas están estrechamente relacionadas con el cambio climático provocado por el ser humano. La gran mayoría de la degradación que podemos encontrar en nuestros suelos que están relacionados con prácticas agrícolas intensivas. Esto quiere decir que hubo un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, de agroquímicos en general, y también otras prácticas como la deforestación, el sobrepastoreo, los monocultivos, el riego ineficiente. También la expansión urbana, sobre todo la que no está planificada, la que se hace sin ver los usos del suelo, pues todo esto causa degradación. Y bueno, también de manera indirecta causamos degradación de los suelos a través del cambio climático. Son más frecuentes los eventos extremos, por ejemplo, las lluvias, las tormentas que se viven. Por ejemplo, hay un caso de sequía extrema que provoca que los suelos ya no permee el agua en ellos, ya no la absorben, pierden su capacidad de absorción de agua. Se conoce como hidrofobicidad, y eso hace que pues el agua ya no se absorbe. Luego vienen las tormentas muy fuertes y todo el agua sufre de escorrentía en lugar de que se absorba, y es el causante de las inundaciones. El suelo sano, cuando se encuentra brindándonos todos sus servicios, actúa como una esponja y como un filtro. Almacena agua, la depura y permite que llegue limpia a los mantos subterráneos. Cuando está degradado, pierde esa capacidad totalmente, ¿no? O la va perdiendo paulatinamente como una tendencia. El agua superficial arrastra contaminantes, hay más escurrimientos, menos infiltración y se reduce la recarga de acuíferos. Además, al perder su vida microbiana, su biodiversidad y también su estructura, el suelo ya no sostiene igual a las plantas, ¿no? Ya no les brinda las mismas cantidades de nutrientes, ni tampoco le brinda, por ejemplo, a los insectos y otros animales que viven allí, pues los mismos servicios, porque ya no está en condiciones sanas. Todo esto rompe el equilibrio de los ecosistemas terrestres y afecta luego también a las personas que dependen de ellos directa o indirectamente. Reducir la degradación del suelo requiere el uso constante de técnicas de gestión sostenible de la tierra. Al respecto, Dulce Flores nos comentó. Y en cuanto a las acciones que podemos hacer para prevenir o revertir la degradación del suelo, yo creo que la más recomendable es el manejo sostenible. De manera así general podemos promover en los campos de cultivo
que se mantenga una cobertura vegetal, ya sea viva o muerta, para proteger el suelo, pero también esto lo podemos aplicar en nuestros jardines, en las áreas verdes urbanas, que no se quede el suelo desnudo, ¿no? Porque ese suelo desnudo es mucho más fácil que se degrade, que se contamine y que se pierda. Y también podemos implementar técnicas de conservación de agua y suelo, como lo son las terrazas, los bordes vivos, las zanjas de infiltración, y pues todas estas adaptarlas de acuerdo a la región y al tipo de suelo que se tenga, ¿no? También en zonas ya degradadas se pueden tomar acciones un poco más drásticas y promover su restauración con la reforestación, por ejemplo, con otras, en combinación, por ejemplo, con estas técnicas de conservación de agua y suelo para recuperar las funciones de los ecosistemas. Y pues algo fundamental que se requiere es la coordinación entre productores, gobiernos, los investigadores, la academia y la sociedad civil. Es muy importante recordar que la degradación de la tierra, la degradación de los suelos, no son problemas ambientales, sino que son un tema también de desarrollo, de salud, de nuestra propia salud humana y pues también de la seguridad alimentaria a largo plazo. Oscar, ¿sabías que existen doctores de los suelos? Interesante. A ver, cuéntanos. Se trata de una iniciativa global que impulsa la Alianza Mundial por el Suelo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En México, su implementación comenzó en el 2021, bajo la coordinación del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Diana Algara, jefa de la unidad académica, nos dice en qué consiste el programa Doctores de los Suelos. Este programa justamente consiste en capacitar a los agricultores en los principios básicos de la ciencia del suelo y su manejo sostenible a través de un esquema de capacitación en cascada de agricultor a agricultor. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que los participantes adquieran el conocimiento, se apropien de él y después sean capaces de transmitirlo a otros miembros de su comunidad, creando así una red destinada al intercambio de saberes y experiencias. La capacitación que reciben los doctores de los suelos se lleva a cabo en sesiones teórico-prácticas organizadas en módulos temáticos. Cada uno de estos módulos incluye pósteres educativos que ha desarrollado la FAO en diversos temas y materiales para el desarrollo de ejercicios prácticos en campo. Estos permiten a los participantes realizar un diagnóstico general de la salud de sus suelos, considerando sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y esto con el objetivo de poder conocer la aptitud agrícola de su suelo y tomar decisiones informadas para su manejo. Este programa tiene presencia en 28 estados de la República Mexicana y hasta la fecha se han certificado 172 formadores de doctores de los suelos, que son las personas que capacitan a los agricultores. Y en la actualidad hay 677 agricultores que son doctores de los suelos. Uno de ellos nos brindó su testimonio. Soy Salvador González Ábalos de la comunidad del pueblo de San Gregorio Aclapulco, perteneciente a la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Soy agricultor, produzco hortalizas de diferentes variedades. Fui capacitado por el PUES como doctor del suelo en el 2022. Una de las grandes experiencias que tuve fue aprender y comprender las características de los suelos que hay en diferentes zonas y a visualizarlas. Ahora ya entendemos, valoramos y comprendemos mejor nuestro suelo, que es necesario para que los productos que crezcan sean de mejor calidad nutricional para esta sociedad, que requiere una agricultura fuera de agroquímicos y realizarla de forma agroecológica y así tener mejores condiciones tanto humanas como para el suelo. Llegamos al final de este episodio de Frecuencia Ciencia. Tu participación es importante para nosotros. Síguenos en redes como @frecuenciaciencia y no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Ciencia. Sintonízanos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Participamos en la realización Carla Núñez. Guión Claudia Guzmán. Musicalización Rosa Moreno. Asistencia de producción Marimar Dávila.
Operación técnica en estudio, Fortino Longines. Conducción, Carla Núñez y Óscar Solís. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.